Bueno, les voy a pedir a todos que por favor se pongan cómodos porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? No necesitan levantarse, necesito que se acomoden. Y vamos hoy a hacer uso de un recurso de nuestra mente que se llama la imaginación. ¿Listo? Entonces yo les voy a ir relatando unas escenas y cada uno de ustedes tienen que imaginarse en ese lugar, en esa situación. ¿Listo? Entonces van a imaginar que están en una casa, como a ustedes les guste. Y están haciendo algo importante, están cómodos, sentados, puede ser en un sofá, en una silla, y están cómodos haciendo algo que les gusta, algo importante. El punto es que están haciendo algo, piensen ustedes cada uno qué están haciendo. Están cómodos y se sienten bien allí en esa casa que les gusta, se sienten cómodos, se sienten felices, como que se sienten relajados, tranquilos. Y mientras están ahí haciendo esa actividad que les gusta, esa actividad importante, de pronto ven por la ventana algo extraño. Desde donde ustedes están pueden ver la ventana. Y ven algo extraño y se fijan, detallan y se dan cuenta que la casa de enfrente se está incendiando. Desde donde ustedes están sentados se quedan mirando y alcanzan a ver que adentro hay alguien que está durmiendo. Y parece que no se ha percibido de que las llamas están empezando a consumir toda la casa. Entonces imagínense esa situación. ¿Qué harían? Entonces contéstense ustedes la pregunta, ¿qué harían? No me cuenten. Quiero suponer que la mayoría lo que haría sería, no sé, levantarse y hacer algo. Comenzar, vecino, oiga, vecino, intentar despertarlo. De pronto alguno llama a los bomberos, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto o incorrecto? Bueno, pero entonces vamos a seguir imaginando. Usted mira, se fija, no se ha levantado y mira lo que está haciendo, mira por la ventana, gira un poco la silla y sigue cómodamente haciendo lo que está haciendo. Retoma su actividad y despreocupadamente se olvida de la casa de enfrente. Y esta situación que les he puesto a imaginarse es el panorama actual de hoy, de las personas hoy. Estamos en un mundo roto en que la sociedad y todas las personas están en peligro. Y es una bomba de tiempo para la que no hay retorno. Y mientras tanto, la iglesia está sentada muy cómoda, viviendo su vida, mientras al lado la casa se está incendiando. Y la enseñanza de hoy se llama incomodarse para amar al otro. Incomodarse para amar al otro. Y quiero preguntarles, si hoy, llámese tu compañero del trabajo, de estudio, tus amigos, tus vecinos o algún familiar, hoy se muere, ¿a cuántos de ellos tú le hablaste de Jesús intencionalmente, directamente? Y muchas veces decimos, no, pero es que yo con esos de la oficina no tengo confianza, es que yo no me hablo casi con ellos.
Si al vecino que se le está incendiando la casa, tú lo ves, tú llamas a los bomberos y le gritas y le avisas porque era tu mejor amigo. Pero si es desconocido, tú no le dices nada, ¿cierto? No, también lo hago. Yo no me pongo, ese vecino se está incendiando. No, pero pues es que yo no le conozco. Yo qué pena, ¿cómo le voy a decir que su casa se está incendiando? No, eso es mucho abuso de confianza, ¿cierto? No, yo si sea un desconocido, alguien que jamás he visto, pues le digo naturalmente, vecino, se le está incendiando la casa, alguien ayuda. Pero decimos que no le compartimos a alguien de Jesús porque es que no soy tan cercano, es que no tenemos tanta confianza. Yo cómo le voy a hablar de ese tema como tan privado, tan personal. O a veces decimos, es que no se ha dado la oportunidad. Yo quiero hablarle, pero es que no se ha dado el momento perfecto, ¿sabes? Para avisarle al vecino que se le está incendiando la casa, se necesita un momento o unas condiciones especiales. No, es algo de tanta urgencia que no importa si yo estoy en pijama, salgo de la casa porque es que el vecino se está incendiando. Naturalmente lo haríamos, pero en lugar de eso, estamos sentados cómodos, viviendo nuestra vida, felices, escuchando la palabra de Dios, cómodos en la iglesia, recibiendo el amor del hermano, viendo cómo Dios obra en nuestras vidas. Mientras al del lado se le está incendiando su casa. Y cuando oraba por esta enseñanza, porque desde que fui, muchos de ustedes saben que estuve de misiones en una ciudad llamada Necoclí, que queda en el Urabá antioqueño, como cerca a Panamá. Y desde que llegué allí, Dios ha venido diciéndome, Ana, tienes que incomodarte para amar al otro. Y cuando me arrodillaba a orar por este tema, me empecé a dar cuenta que este era mi pecado. Dios me empezó a mostrar tantas situaciones en las que pude hablarle a otro y que literalmente pensaba, ay no, qué pereza, que tenía a alguien y sabía que iba a estar un buen rato con esa persona y decía, ay, le puedo hablar de Jesús. Y no lo hacía por física pereza. Y quebrantaba mi corazón de arrepentimiento porque en muchas oportunidades no dije nada por no incomodarme. Y esto sucede porque hay falta de compasión en nuestro corazón. Quiero que veamos qué es la compasión. El término compasión usado en la Biblia viene del hebreo raham y derivado de rahum, que significa amar, ser misericordioso, compadecerse, sufrir con el otro. Lástima, que la lástima lo define como ese enternecimiento y compasión por el dolor del otro. Conmiseración, sensación de dolor profundo por las desgracias o dificultades del otro. Y la compasión es algo que no cabe en nuestro mundo actual. Vivimos en una sociedad que nos empuja, nos enseña y nos lleva a ser individualistas, egocéntricos, ególatras, consumistas, en que nos muestra que debemos concentrarnos en nuestros sueños, en nuestras metas, ser lo que tú quieras ser, tener éxito. Y en ese pensamiento de la sociedad no cabe sufrir por el otro. No cabe dejar yo de hacer algo por compadecerme por el otro. Todo es yo. En Colombia, mi familia, y por eso si acaso me preocupo. Pero Dios me dice, sufre con el otro, incomódate por amar al otro.
Y quiero que veamos que la compasión es un atributo de Dios. Es decir, Dios no siente compasión de vez en cuando. Dios es compasivo, hace parte de su carácter. Y quiero que lo miremos en diferentes versículos de la palabra. Vamos a ir a Salmos capítulo 86. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Miremos más adelante en el capítulo 145, versículo 8 nos dice: el Señor es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. El Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. Miremos qué nos dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Miren que en todos estos versículos que hemos leído muestra cómo es algo permanente. Dios es infinitamente compasivo, infinitamente misericordioso. No es solo un poco, no es de vez en cuando. Él es parte de su carácter. Leamos por último Oseas, capítulo 11, versículo 8. Nos dice: oh Israel, ¿cómo podría abandonarte? ¿Cómo podría dejarte ir? ¿Cómo podría destruirte como Adma o demolerte como a Zeboim? Mi corazón está desgarrado dentro de mí y mi compasión se desborda. Y esto nos muestra cómo, a pesar de lo que haga el ser humano, porque si leemos la carta de Oseas, es un libro en el que constantemente Israel se aparta de Dios y Él constantemente les muestra su compasión y su misericordia y su amor, porque no depende de las acciones del ser humano el que Dios tenga compasión por nosotros o no. Y la mayor expresión de ese atributo de Dios fue Jesús. Jesús se incomodó para amarte a ti y a mí. Miremos lo que dice en Filipenses capítulo 2. Dice desde el versículo 5: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Miren lo que nos sigue diciendo aquí. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús se incomodó para amarte a ti y a mí. Él dejó, como dice acá en Filipenses, su posición en el cielo. Estaba allí con Dios sin necesidad de la humanidad, con todas sus comodidades, siendo alabado por los ángeles. Cuéntenme, ¿qué necesidad tenía de hacerse hombre? Ninguna. Pero Él deja todos esos privilegios, toda esa posición, para hacerse en forma de algo
tan pequeño e insignificante para hacerse un hombre, un ser humano. Dios, el Dios que creó el universo, que es infinito, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, decide meterse en el cuerpo de un pequeño e insignificante ser humano. Díganme si esa no es la muestra más grande de compasión. Despojarse de todo, ni siquiera por obtener algo para sí mismo, sino para amarnos. Y no siendo suficiente el venir al mundo y morir por nosotros, cada día de su ministerio, Jesús muestra compasión una y otra vez por cada persona que le rodeaba. Miremos Mateo, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 35. Dice: Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, ¿qué dice? ¿Les tuvo qué? Les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Jesús veía la condición del ser humano y no fue indolente, no fue indiferente. Cuando en la palabra usa el término que los humanos o las multitudes estaban como ovejas sin pastor, es una figura que usa repetitivamente en el Antiguo Testamento para referirse a la necesidad espiritual de las personas. Las caracteriza como indefensas, hambrientas, necesitadas de protección y guía espiritual, a merced de los peligros y la destrucción espiritual. Así Jesús nos veía y veía a la multitud. Él sencillamente no veía caras que le rodeaban y ya. La compasión le hacía ver la necesidad espiritual de cada una de esas personas. Y quiero que veamos el relato de cuando Jesús alimenta a los 5,000. De este milagro. No vamos a leer el milagro, pero quiero que veamos en Mateo y Marcos lo que nos relata antes de que él hiciera este milagro. Entonces, en el versículo 14 nos comienza a relatar que a Juan el Bautista, que era primo de Jesús, que además también predicó y fue clave en ese inicio del ministerio de Jesús, esa persona es decapitada. Podemos imaginarnos de pronto la cercanía que tenía Jesús a él, o la estima que le podría tener. Era familiar, pero además Juan fue un hombre que se caracterizó por seguir a Dios, por levantar la voz en medio de una generación de pecado, de religiosidad, a hablar la verdad. Y entonces matan a Juan y dice en el versículo 13: en cuanto Jesús escuchó la noticia, es decir, la noticia de lo que le había pasado a Juan, salió en una barca a un lugar alejado. ¿Para qué? Para estar a solas. Seguramente nos podemos imaginar por qué Jesús quería estar a solas. Pero ¿qué más nos dice? Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigían y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Y después de eso ocurre el milagro de la multiplicación de los panes. O sea, él quería irse para estar a solas, pero decide una vez más incomodarse,
dejar a un lado de pronto lo que estaba sintiendo, lo que prefería en ese momento, porque ve la gente que estaba alrededor de él y ve la necesidad. Y suple la necesidad espiritual, pero también física, porque además luego les da pan y les alimenta. Y miremos este mismo relato en Marcos, capítulo 6. Y me parece muy curioso porque acá lo que nos cuenta antes es un poquito diferente. Miren lo que nos dice en el versículo 30. Los apóstoles regresaron de su viaje. ¿Cuál viaje? Jesús antes de eso los había enviado a predicar, a enseñar y sanar enfermos. Entonces aquí en el versículo 30 nos dice, los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Y luego ocurre el milagro de la multiplicación de los panes. Acá nos relata que ellos nuevamente querían apartarse. ¿Para qué? Descansar. Dice que a veces ni siquiera tenían tiempo para comer. Pero Jesús tiene ¿qué? Compasión y se incomoda para atender la necesidad espiritual y física de esas personas que estaban a su alrededor. Y entonces aquí el punto del relato no es si se fue a solas para descansar o se fue a solas porque la noticia de Juan el Bautista. Lo que el Señor nos quiere mostrar es que independientemente de lo que Jesús estaba viviendo, fuera porque estuviera triste, porque estuvieran cansados, porque no tenían nunca un momento para estar solos y tranquilos, Él deja eso a un lado para incomodarse por la multitud, porque ve la necesidad espiritual. Y Él en todo su ministerio no desaprovecha ni una sola oportunidad para compartirle, para predicarle al que pudiera. ¿Qué tal si Jesús hubiera dicho, ay no chicos, montémonos otra vez y arranquemos para otro lado? Es que, no, estoy cansado, esa multitud sí, no dejan ni una. Estoy cansado, no he comido, no he dormido. No, ustedes tienen hambre. Más de 5,000 personas no hubieran escuchado la palabra de Dios ese día. No hubieran visto la mano poderosa de Dios proveer. ¿Y qué garantizaba? Que nuevamente se fueran a cruzar en el camino de Jesús. ¿A ti qué te garantiza? Que cada una de esas personas que tú has dejado pasar, cada una de esas personas que pasaron en tu vida y por las que no te incomodaste, ¿qué te garantiza que alguien les habló de Jesús? ¿Qué te garantiza que te las vas a volver a encontrar y vas a tener la oportunidad? Pero estamos tan cómodos viviendo nuestra vida, orando por nuestras necesidades, centrados en nuestros problemas, en nuestros proyectos, que no nos incomodamos. Y así como la compasión es un atributo de Dios, es algo que Él demanda de nosotros como su pueblo. Dice en la palabra, sed santos como yo soy santo. Y dice que sigamos sus pisadas y alcancemos su estatura en todo. Y eso incluye la compasión. Miremos Oseas capítulo 6, versículo 6, dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios,
más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. En la versión griega de este pasaje traduce ese quiero que demuestren amor como quiero que tengan compasión. En otras versiones dice quiero misericordia, no sacrificios. Dios demanda de nosotros que seamos compasivos, misericordiosos. Esto es lo que Dios nos llama a hacer y mostrarle a otros. Miremos Santiago, capítulo 1, versículo 27. Nos dice: la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Cuando habla aquí de religión pura y verdadera, muchas veces decimos religión y ¿qué pensamos? Una práctica, un culto repetitivo, esa liturgia, entonces ir a la iglesia, vestirme de una manera, orar con las manos aquí al frente. Ritos. Pero Jesús dice no, Dios nos dice no. La religión, el realmente amarme, el realmente tener una relación con Dios es ser compasivo. ¿Con quién? Con quien más lo necesita. En la palabra continuamente habla del huérfano y la viuda. Y siempre Dios le mandaba a Israel a tenerlos en cuenta, a mostrarles bondad. Porque una persona huérfana y una persona viuda es una persona desprotegida. En muchos niveles, tanto social, económico. Y entonces dice, la verdadera religión, la verdadera relación con Dios es ocuparse de quien lo necesita, del necesitado. Por último, quiero que veamos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? ¿Qué será tener suficiente dinero para vivir bien? Bueno, según el estándar del mundo, como que jamás es suficiente. Y uno ve gente llena de plata desvelándose por tener más, porque jamás es suficiente. Pero Dios nos dice que renovemos nuestro pensamiento. Tener suficiente será tener la ropa suficiente, tener para comer, tener para pagar mis necesidades, suficiente para vivir bien. O sea, Dios no me está mandando a andar descalzo y sin ropa porque es que le di todo a los pobres. No. Dice, sí, tienes que vivir bien y el Señor lo sabe. Pero si tú tienes suficiente para vivir bien, sin excesos, sin lujos y todo lo que el mundo nos mete para que tenemos que tener para ser felices. No, si tenemos suficiente para vivir bien y no compartimos con el que no tiene, ¿cómo nos atrevemos a decir que el amor de Dios está en nosotros? Y esto me ha confrontado tanto porque la mayoría del tiempo uno siente que, les voy a hablar particularmente yo, que uno no tiene tanto dinero, que hay gente que tiene más. Y uno ve al otro y dice, fulanito debería compartir. Y siempre vemos al otro, a ese otro que sí es rico, a ese otro que sí tiene, debería compartir. Pero al leer esto yo pensaba y decía, en realidad yo tengo para vivir suficiente. O sea, tengo suficiente, lo que necesito para vivir bien. No necesito tener los paros de todos los colores. No necesito tener 4 cartucheras llenas de marcadores. No necesito tener un armario de pared a pared lleno para poderme vestir. No necesito comer en un restaurante cada fin de semana. Pero a veces nos cuesta tanto dejar
de consumir y consumir y consumir para compartirle al otro. Tenemos suficiente para vivir bien, pero si no renovamos nuestro pensamiento, este mundo consumista, individualista, egocéntrico, egoísta nos va a llevar a consumir, consumir y consumir. Y no va a haber cabida en nuestro corazón para amar al otro, para tener compasión por el otro. Y quiero que nos preguntemos, ¿hay compasión en mi corazón? Compasión para compartir con el que no tiene. Y estoy hablando de algo económico, pero también la necesidad espiritual, pero también el afecto, en todo. Y quiero que volvamos a Mateo capítulo 9 y volvamos a leer desde el versículo 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídanle que envíe más obreros a sus campos. Y cuando habla aquí de cosecha, habla de la cosecha de almas que necesitan salvación. Y les dice: ve la necesidad de la multitud. Y dice: la cosecha grande, hay mucha necesidad, pero los obreros son pocos. Si hay iglesias abarrotadas de personas, ¿por qué hay pocos obreros? Porque el obrero es el que está dispuesto a amar al otro, a sufrir con el otro, a compadecerse, tanto que no le importa incomodarse para amar al otro. Y Jesús dice: los obreros son pocos. Y les dice a sus discípulos: oren, pídanle al Padre para que envíe obreros a sus campos. Si Dios hoy te mirara, ¿te podría enviar? Si Dios me mirara hoy, ¿me podría enviar? ¿O yo estoy cómodo en mi silla, en mi mundo, en mis necesidades, en mis proyectos, en mis problemas? Entonces, ¿qué podemos hacer? Dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y quiero que miremos estos lugares que Dios les dijo: en todas partes, en Jerusalén, su ciudad, donde ellos estaban. Y comenzó, él no dijo primero: me serán testigos en el África, en las tierras recónditas que nadie conoce. No, dice: me serán testigos en Jerusalén, ahí donde tú estás. Luego en Judea, que es en la región donde estaba Jerusalén. En Samaria, la región consiguiente. Y luego sí, hasta lo último de la tierra. Para tener compasión y amar al otro, no se necesita ir lejos. Es en nuestro contexto cercano, en donde estemos, donde Dios te lleve, en donde quiera que estés. Ahí Dios te llama a amar al otro, a mostrar compasión, a mostrar misericordia. Ahí la compasión puede comenzar orando constantemente por otros. ¿Cuántos toman tiempo en su intercesión
para no estar, Dios, y por mi familia, y por mi casa, y por esto, imagínate que me pasó esto. Y te dejas de lado tu vida. Un momento, si Dios ya escuchó tus peticiones y oras por el otro. Compartir con generosidad con el que no tiene. Es dejar, hoy no voy a ir a gastarme en helados y postres, sino que voy a guardar esto para darle a fulanito que no tiene. Para la brigada. Es dejar un poco en el yo. Ay, es que yo quiero un carro, quiero otro zapato, quiero la cadena, quiero la... Si nos gastáramos en todos los gustos que tenemos, no hay billetera que aguante. Porque uno siempre quiere. Pero Dios nos llama a estar contentos con lo que tenemos y compartir con el que no tiene. ¿Hay compasión en mi corazón? Hay que incomodarnos para amar al otro. Hay que incomodarnos para amar al otro como Jesús te amó a ti.